Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este mi canal, Mi Lugar Camino al Cielo. Estamos muy contentos. Estamos con un nuevo video y esperamos que este video sea una bendición para cada uno de los que van a escuchar. El tema de este, de este día es un tema muy interesante, muy bonito y el título es Milagros. Y saben que cuando hablamos de milagros, en realidad es algo muy sensible porque todos en algún momento necesitamos un milagro, ¿no? Todos en algún momento hemos necesitado un milagro. Y este tema vamos a ver lo que dice la Biblia en relación a los milagros, ¿no? Y cómo nosotros podemos conseguir un milagro o cuál es el milagro que necesitamos para ir al reino de los cielos. Vamos a desarrollar este tema. Empezamos aquí eh, definiendo lo que es milagro, la palabra milagro. La Real Academia Española dice lo siguiente: hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Eso es lo que es un milagro, ¿no? Y esa es la definición. Es algo sobrenatural, pero interesante, de origen divino. Es también un prodigio, portento, un fenómeno una maravilla, un asombro. Eso es lo que nos dice la Real Academia en relación a lo que es un milagro. Pero estamos de acuerdo que es un milagro, viene es un evento divino, ¿no? Empecemos aquí con Josué capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Aquí en este pasaje encontramos uno de los milagros sobrenaturales tan impresionantes, que se detuvo el sol casi un día completo. Y la razón por la cual pasó esto es que eh, necesitaban tiempo el pueblo de Israel para vencer a estos enemigos, y Dios le concedió. Este milagro es un milagro tremendo, ¿no? El sol se detuvo, ahí vemos nosotros la imagen, el sol se detuvo. Y vamos a leer esto y la razón por la cual hemos traído este milagro en primera instancia. Vamos a mirar. Patriarcas y Profetas, página 485. Este gran milagro atestigua que toda la creación está bajo el dominio del Creador. O sea, Satanás procura impedir a los hombres que vean la intervención divina en el mundo físico y quiere ocultarles la obra incansable de la gran causa primera. Este milagro reprende a todos los que ensalzan a la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza. Este comentario es tan significativo para el tema de hoy, porque miren esta parte, dice: el enemigo procura impedir a los hombres que vean la intervención divina. Lo que nos está diciendo, y es por la razón por la cual hemos traído este comentario al inicio, es que el enemigo es el que se encarga de que el ser humano no pueda mirar los milagros, no pueda sentir un milagro, o no pueda reconocer un milagro. Ese es el objetivo del enemigo, que nosotros no miremos milagros, porque los milagros provienen de quién, de Dios, ¿no? Así es que vamos a seguir el tema. Este comentario que les traigo acá es muy interesante porque nos habla acerca de los milagros, del Dios de la naturaleza, ¿no? Dice: al milagro en hebreo se le llama Nes. Aquí encontramos nosotros las dos letras hebreas que están compuestas, ¿no? Este es una nun, Sama, entonces Nes, que se le dice Nes al milagro en hebreo. Esto quiere decir señal o signo. En realidad, el milagro es cualquier expresión de la existencia de Dios, ¿no? El milagro, un milagro que pasa, entonces eso comprueba, ¿no? De alguna manera decir la existencia de Dios. Distingue entre dos tipos distintos de milagros. El primero, aquellos que existen sin romper la naturaleza del mundo y su funcionamiento natural de las cosas. Ese es el primer tipo de milagro.
Y también este primer tipo de milagro también es conocido como el milagro oculto. Ya vamos a hablar un poco más de él. El segundo, aquí contamos el segundo, dice aquellos que son sobrenaturales, como la apertura del mar rojo, imagínense, el mar se detiene, se abre, es algo sobrenatural, impresionante, el milagro, los milagros sobrenaturales, ¿no? Según su visión, los milagros sobrenaturales existen para que podamos reconocer a los milagros naturales. Ajá. Es importante todos los milagros sobrenaturales que generalmente, pues hoy actualmente no lo podemos encontrar, aunque sí, no mucho, pero de repente en algún momento sí se puede dar. Vamos a hablar acerca de los milagros naturales, que también es conocido como milagros ocultos. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué la razón. Miren, Salmos capítulo 100 versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Aquí este pasaje nos dice que Dios nos creó, ¿no? Y el ser humano en sí es realmente un milagro. Si nosotros vemos el funcionamiento del cuerpo humano, los sabios, los inteligentes, los estudiosos que, que estudian la anatomía humana, cada vez entre más estudian, más se maravillan de lo que es el cuerpo humano, las manos, las piernas, el cerebro, pero hay un órgano que es interesante, impresionante. Miren lo que dice Charles Darwin, ¿no? Este hombre que quiso con su teoría, ¿no? Desmentir la creación divina, ¿ve? Mire lo que dice Charles Darwin. Dice, Charles Darwin reconoció que el ojo era uno de los grandes desafíos a su teoría. ¿Cómo podía explicar algo que era totalmente incompatible con la evolución? Él mismo escribió, mire lo que escribió él, suponer que el ojo, con todas sus inigualables características, haya podido surgir por medio de la selección natural. Francamente lo confieso, parece absurdo en grado, en grado sumo, en gran sumo, o sea, en grado muy elevado, ¿no? Algo así dice las palabras finales. Pero aquí encontramos, ¿no? Cómo al mirar el ojo, cómo está compuesto, pues hasta el mismo Charles Darwin, el creador de esta teoría, se puso a dudar. Mire, ahora vamos a ver un poco más adelante. Con razón, esto le preocupaba a Darwin. En febrero de 1860 escribió a su amigo el botánico Asa Gray, hasta el día de hoy siento escalofríos cada vez que pienso en el ojo. Claro que les deba escalofríos, seguramente no podía dormir, porque el ojo es una evidencia de la creación de Dios, ¿no? Es que podemos nosotros mirarnos en el espejo y nos vamos a dar cuenta, si nos miramos nosotros en el espejo, nos damos cuenta que nosotros somos un milagro. Dios, ¿no? Y nos hizo al ser humano y cómo está compuesto. Es razón por la cual decimos nosotros que estos milagros naturales también son conocidos como los milagros ocultos. ¿Por qué? Porque están ocultos, porque nosotros generalmente estamos acostumbrados a vernos, a ver a otro ser humano como corre, como salta. Pero todo eso, en el fondo, cuando nosotros analizamos muy profundamente, es un milagro de Dios, el diseño del cuerpo humano. Algo más. Tanto el cuerpo humano como la Tierra están compuestos de elementos químicos y tienen muchos de estos elementos en común. Por decir, el cuerpo humano con la Tierra tiene elementos en común como el oxígeno, el calcio, el azufre, el magnesio. Son los principales contribuyentes de la masa de la Tierra y al peso del cuerpo humano. El cuerpo humano, o sea, compartimos estos elementos, tanto la Tierra como el ser humano, compartimos. Y algunos minerales más aún todavía. Pero mire aquí contamos nosotros las frutas, las hortalizas, los cereales, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto y qué queremos nosotros mencionar? Que la tierra que tiene esos nutrientes que compartimos nosotros, esos nutrientes son extraídos, ¿no? Son absorbidos por las plantas, por los árboles, por las frutas, ¿no? Que se convierten en frutas. Y eso nosotros nos alimentamos de ellos. Y de esa manera el ser humano recibe los nutrientes de la tierra. Dios puso en las plantas, en los árboles, un laboratorio, ¿no? Que transforma eso para nosotros, para nuestra vida física.
Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora, y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Miren este tremendo párrafo. No, Consejo sobre el régimen alimenticio, me parece que es la página 139. ¿Ve? Qué impresionante es y como les estamos mencionando, esto pues no nos tomamos en cuenta nosotros, ¿no? Por eso es un milagro oculto, es un milagro natural. Que es natural para nosotros una manzana, con menos, pero cómo fueron creadas y cómo se fue elaborando el universo en su esplendor. Ahora que hay telescopios tan potentes, impresionantes, ¿no? Que se puede ver los planetas, cómo están diseñados, cómo se mueven con tanta precisión. Nuestro planeta mismo, si estuviera más cerca del Sol, pues, nos quemaríamos, ¿no? Las temperaturas subirían mucho. Si estuviéramos más lejos, nos congelaríamos. O sea, ¿cómo Dios mantiene eso, todo eso? Y hay muchas cosas más que a veces vemos natural, ¿no? Que el Sol sale, se opone, sale. Le vemos siempre, pero es oculto un milagro porque no podemos ver, si vemos más allá, vemos nosotros el milagro, estos milagros naturales. Ahora vamos a ver estos milagros sobrenaturales, ¿no? ¿Y con quién podemos empezar? Con Jesús, ¿no? Dice Jesús, de los 35 milagros que se han registrado, 23 fueron sanamientos, en 3 resucitó a muertos, en 3 proveyó alimento o bebida, en 2 realizó grandes capturas de peces, en otros 4 fueron calmar la tormenta, caminar sobre el agua, secar la higuera estéril y proporcionar dinero para los impuestos. ¿Se acuerdan eso? Un pesaca dentro de tener una moneda. Caminar en el agua, sobrenatural, es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿no? Cómo caminar en agua, cómo multiplicar los panes y los peces, que justo es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Miren ustedes, en el libro Mensajera del Señor, página 520, si se descartan los milagros porque no se cree en la sobrenatural, nunca se entenderán las historias de los 4 evangelios. Nunca se entendería, ¿no? Las historias de los 4 evangelios si nosotros sacáramos no creyéramos en los milagros sobrenaturales. Aquí encontramos el primero, que ya mencionamos un poco, ¿no? Dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo, tráedmelos de acá, traen acá. Y entonces le trajeron los panes y los peces. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que la gente estaba con Jesús, no se había ido, estaba con él, estaba al lado de él, todo el día pasó con Jesús. Los discípulos dijeron, ya, mándales porque ellos necesitan comer. Y Jesús les dijo, dales usted, dales tú, ustedes deben de comer. Y no tenían. Y trajeron estos panes, estos 5 panes y 2 peces. Este milagro que Jesús hizo, dice aquí, Jesús hizo este milagro de algo existente, de algo que existía, ¿no? ¿Por qué? Porque trajeron los 5 panes y los 2 peces, ¿no? Trajeron, hubo el material, ¿no? 5 panes y 2 peces. Y a base de esto multiplicó. Ahora lo interesante es esto. ¿Por qué recibieron este milagro tanta gente? ¿Por qué esta gente pudo contemplar ese milagro tan maravilloso? ¿Por qué? Simplemente porque permanecieron junto a quién, a Jesús. Usted puede imaginarse la cantidad de gente ahí sentado escuchando la enseñanza de Jesús. Y por ahí alguien dijo, no, ya estoy cansado y se fue. Ese que se fue, se perdió el milagro que hizo Jesús. Entonces, ¿por qué ellos recibieron ese milagro? ¿Por qué pudieron experimentar ese milagro? Porque permanecieron junto a Jesús. Permanecieron junto a Jesús. Vamos a ver el siguiente. Canaán, las bodas de Canaán, muy conocido también por cada uno de nosotros. Jesús, un milagro de qué? Aquí en cambio transformó. Es interesante esta imagen, ustedes pueden ver más detalladamente cómo sale agua de la vasija y llega al otro lado vino. Muy interesante esta imagen. Mire, ¿por qué recibieron en cambio este milagro?
¿Por qué recibieron ese milagro en las bodas de Cana? Porque la presencia de Jesús estaba en las bodas, porque le invitaron a Jesús a su fiesta, a su boda. Fue invitado Jesús, ¿no? Y al invitarle a Jesús, con Jesús todo es posible. Y Jesús entonces hace el milagro del vino, del agua que se transformó en vino. Entonces, el primer milagro, porque estuvieron con Jesús todo el día, no se alejaron de Cristo. Este otro, en cambio, porque invitan a Jesús, ¿no? Invitan a Jesús. Ahí vamos analizando los milagros, ¿no? Y la línea en la cual nosotros podemos conseguir un milagro. Elías. Este dice en 1 Reyes capítulo 17, versículo 2 en adelante, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Sabemos nosotros, en esta época había una hambruna, no había comida, y esta viuda apenas tenía este puñado de harina. Y Elías entonces le pide, le dice, dame de comer. Y la viuda le dice, esto nomás tengo. Y Elías le dice, pues dámelo eso, lo que tienes. Y hay que recordar en el versículo 9, dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón, a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire, vamos a analizarlo aquí. Dios le manda a Sarepta de Sidón, ¿no? Y le dice, ahí mora una viuda a la cual yo he dado la orden de que te sustente. Así es que esta mujer inconscientemente estaba cumpliendo una orden de Dios al mantenerle, ¿no? Al darle de comer a Elías. Ahora, como resultado de esto, el alimento, la harina, el aceite no escasea y ella puede comer y su hijo, ¿no? Y mucho más. Así que, ¿cuál es la razón entonces? Ahora, miren, vamos a ver un comentario aquí. La conclusión de un comentario de este milagro. Mire esta conclusión interesante. Aunque Elías estaba destinado a encontrarse con la viuda, debe usar su juicio y discernimiento para determinar si ella es realmente la anfitriona destinada. ¿Por qué? Dios le dijo, vete allá y ahí vas a encontrar una viuda. Pero seguramente cuántas viudas, ya Jesús lo dijo, ¿no? En uno de sus evangelios. ¿Cuántas viudas había en Serepta y fue enviada? ¿Cuántas viudas hay en Israel y fue enviada a esta viuda? ¿Ve? Entonces, Elías tenía que sentir, ¿no? Ese encuentro entre esta viuda y Elías, un encuentro para que este milagro sea una realidad, ¿no? Para que pueda hacerse este milagro. Dios limita su papel, dice, a hacer que se produzca el encuentro. Dios realiza una oportunidad para que las dos partes destinadas se encuentren. Él deja que las partes aprovechen el día y cumplan con sus roles destinados. Dios entonces es el que propicia el encuentro, ¿no? A veces eso pasa, mis queridos. Pues sí, a veces hay milagros que nos pasa de repente, en una necesidad que nosotros tenemos, nos encontramos con alguien que nos saca de ese apuro, ¿no? A, a veces es posible que nosotros no vemos eso como un milagro, pero el Señor es un milagro que hace nuestro Señor, ¿no? Que nuestro Dios. Ahora, antes de leer la que sigue, que estamos aquí hablando de Mateo, quiero hacer un pequeño recuento. ¿Cómo nosotros podemos conseguir un milagro? Primero, no debemos alejarnos de Jesús, como los panes y los peces. No debemos alejarnos de Jesús. Segundo, invitemos a Jesús a nuestras vidas, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra iglesia. Y tres, mis queridos, hay un encuentro. eh, Hay momentos en los cuales nos encontramos y esos encuentros en los cuales a veces alguien nos ayuda o nosotros podemos ayudar a otra persona y esos encuentros es un milagro, ¿no? Es un milagro que Dios propicia, un milagro. Sería, sería un poco largo el video si contáramos cuántos encuentros hemos tenido,
y el Señor nos ha bendecido. Bien, vamos a ver Mateo capítulo 27, 11 al 14. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de esto, del silencio de Jesús. A Jesús le insultaban, le calumniaban y le decían tantas barbaridades y Jesús en silencio, ¿no? Vamos a ver. En este libro, Cristo Triunfante, página 273, Cristo no pronunció contra ellos reproche alguno. Llegaron a cubrir el rostro con un antiguo vestido y golpeándolo en el rostro le decían, profetiza. O sea, lo que le hicieron a Jesús, ¿no? Y Jesús no pronunció palabra contra ellos. En algún momento mejor dijo, Jesús, Dios Padre, no le tomes en cuenta este milagro, ¿no? Tremendo lo que dijo Jesús. Ahora miren lo que sigue adelante. Los judíos habían esperado que un milagro evidenciara su divinidad. No estaban esperando que se suelte, que haga algo, pero ahora tenían una evidencia mayor que cualquier milagro que hubiera realizado. ¿Cuál es la evidencia? Permanecer callado ante la injusticia, ante los insultos, ante la injusticia. Y creo que eso es lo más difícil para nosotros como seres humanos, mantenernos callados cuando alguien, si alguien, a veces hasta con razón nos pueden decir algo y no podemos quedarnos callados mucho más, ¿no? Hablamos cuando alguien nos dice o nos injuria o nos dice cosas. El corazón sale, ¿no? Del corazón salen esas palabras, uno se enoja, se molesta. Pero el milagro aquí es, y nos enseña Jesús, que debemos retener, ¿no? La lengua en muchas oportunidades. Debemos retenernos, decir las cosas. A veces el silencio es necesario, ¿no? Y mantenerse en silencio en estos momentos tan terribles, aquí dice que ese es un milagro que Dios permite en el corazón de los seres humanos, de los hombres. Vamos a ver algo más aún, más profundo aún todavía. Santiago y Juan eran conocidos como los hijos del trueno, ¿no? Los hijos del trueno. Y cuando si alguien les llama a los hijos del trueno, ya nos damos cuenta qué tipo de carácter tenía. Ya, pues Juan y Santiago, pues peleaban y luchaban estando con Jesús. Pero el asunto es este. Miren lo que vamos a leer en La maravillosa gracia de Cristo, página 177. La maravillosa gracia de Cristo, página 107. 107, perdón. Dice, ha llegado a transformarse todos los hombres. Quiero ponerle para la idea esté bien. Dice que el enemigo a veces eh, hace que nosotros nos equivoquemos mucho. Sin embargo, Dios nos topa el corazón y cuando nosotros abrimos el corazón a Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, entonces hay hombres y mujeres han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es una de las más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creer, como lo señala las Escrituras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A veces no podemos entender, no podemos comprender cómo es posible que un hombre sea transformado, ¿no? Y ese poder de la palabra de nuestro Dios, que transforma el corazón. Y a veces, pero tú eras así antes de hoy. Nos transformamos. Y cuando alguien se topó con Juan o con Santiago, un amigo podemos decir, de antes, y al darse cuenta cómo eran ahora con Jesús,
Oye, pues tú eras, eras el hijo del trueno, tú eras conocido por ese carácter, pero ahora es transformado. Pero lo más importante, mis queridos, y aquí contestamos la pregunta que hemos puesto en el cuadro de la promoción de este video. ¿Qué milagro necesitamos para llegar al reino de los cielos? Y aquí está el milagro que necesitamos para llegar al reino de los cielos. ¿Cuál es el milagro? Que nosotros seamos transformados a la imagen de Dios. Podemos nosotros ser transformados a la imagen de Dios, ¿no? Y esa transformación, la única manera de lograrlos es a través de la palabra de Dios, que transforma el corazón del ser humano. Es el milagro de los milagros, cuando nuestro carácter es transformado, ¿no? Y eso es lo que nos calificará al cielo. Cómo nosotros nos entregamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cómo somos transformados por su imagen, a su imagen. Y ese, como había mencionado, es el milagro de los milagros y el que necesitamos para ser parte de los redimidos. Una vez, mis queridos, con este pasaje vamos a entender algo. Una vez que nosotros conseguimos un milagro, ¿no? Y una vez que con este milagro, ahora viene la última parte, y la última parte es esta, la que vamos a leer ahora. Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios le llama a Abraham. Y sabemos la historia, lo que le pidió Dios a Abraham, ¿no? Le pidió a su hijo. Dice, dice aquí que probó Dios a Abraham, probó. La palabra probó, aquí encontramos la palabra probó, es Nes. Si se acuerdan, al principio, Nes, que es el término que se utiliza para milagro. Así es que aquí probó también es el mismo término milagro, ¿no? Y mire lo que nos dice un midrash, o sea, un comentario interesante y impresionante acerca de este pasaje y de lo que significa la palabra Nes. Explica que el término utilizado para describir la prueba de Abraham es Nes. También puede significar un estandarte que simboliza la elevación y la realización del potencial. También la palabra Nes, que es milagro, es señal, pero también puede ser estandarte. Estandarte, la palabra Nes. Y la vida de Abraham, cuando Abraham fue probado con esta tremenda prueba que le pidió Dios a su hijo, a su unigénito hijo, al hijo de la promesa. Entonces esa prueba es un Nes, es una señal, es una bandera, es un estandarte. Después de todo esto, Dios probó a Abraham. Esto está escrito, has dado a los que te temen una bandera para ondear a causa de la verdad. Dice, tras la prueba, tras de pruebas, elevación tras elevación, para probarlos entre los ojos del mundo, para exaltarlos ante los ojos del mundo como una bandera Nes en un barco. Dice, has ondeado la bandera por causa de la verdad. Cuando recibimos un milagro, y aquí nos habla acerca de la prueba de Abraham. Cuando Abraham vence esta prueba, su vida, como él venció la prueba, confiando en Dios, eso se convierte en una bandera, un estandarte de la verdad. Y eso no solo pasa con Abraham, puede pasar con nosotros. Cuando nosotros tenemos una prueba, y a veces hay prueba muy fuerte que tenemos que pasar en este mundo de dolor, pero si nosotros pasamos esa prueba con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, entonces nuestra historia se convierte en una bandera, un estandarte, una muestra de lo que Jesús hace en nuestra vida. Y eso le pasó a Abraham. Su historia, que hasta ahora es contada por miles y miles de personas, se convirtió en una bandera, en un estandarte, para que otros escuchen cómo fue fiel y esto inspire a otros a ser el fiel a nuestro Salvador Jesucristo. Y no esperemos
tantas cosas hemos oído de los profetas, de los patriarcas, pero también hoy hay pruebas. Hoy también podemos salir de estas pruebas confiando en Dios, aunque a veces no entendemos la prueba, a veces hasta podemos llorar y salir y estar con dolor, pero con la ayuda de Dios podemos salir de esta prueba y al salir de la prueba, entonces nos convertimos en qué? En una bandera, en un estandarte de la verdad de Dios. Y nuestra historia podemos contar nuestro testimonio. Inclusive otras personas pueden contar el testimonio de esta persona, de las pruebas que alguien pasó. Tú debes tener muchas pruebas si tú me estás escuchando y puede ser el estandarte. Mire Salmos 64, con este vamos a terminar. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Vamos a cambiar un poco las palabras. Has dado a los que te temen milagros que alcen por causa de la verdad. Mis queridos amigos, que se nos bendiga, que podamos ver los milagros escondidos o naturales, que podamos leer, sentir esos milagros sobrenaturales que Jesús hizo. El mismo Jesús de los evangelios es el mismo que hoy está con nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer nuestro rostro y sobre todo nos otorgue paz. Vamos a orar para despedirnos, mis queridos. Gracias, Señor Dios, por tus bendiciones. Te pido, Señor, que tú puedas bendecirnos, permite que abramos nuestros ojos y podamos ver los milagros que haces día tras día. Bendice a todos los que van a escuchar esta palabra en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis queridos amigos y hermanos. Te ruego, por favor, no se olviden compartir este mensaje y podamos nosotros permitir que otras personas puedan escuchar este mensaje y que podamos abrir nuestros ojos para ver los milagros de nuestro Señor Jesús. Nos vemos pronto. Bye bye.